Gracias por venir a escuchar este episodio donde te estaré hablando sobre la historia del ajedrez. Mi nombre es Edwin Gallardo y bienvenido, ¿no? El día de hoy te estaré contando de cómo es que el ajedrez ha evolucionado desde la edad antigua hasta nuestros días. El ajedrez se le alude como un juego para mataditos, para nerds, pero pues en realidad así es, ¿verdad? Porque es un juego de estrategia y no de otra. No, en verdad el ajedrez puede salir jugadores de cualquier lado. El ajedrez es muy importante para las habilidades mentales, la memorización, la recreación, la imaginación, la intuición y también el estudio, ¿no? Sabemos que con la práctica hace el maestro y obviamente no al principio vamos a ser unos genios, sino que de poco a poco vamos a ir sumando para lograr los objetivos. Por eso se le alude también como el ajedrez es como la vida, hay que saber mover las piezas para poder lograr nuestros objetivos. Aunque el ajedrez también puede ser un juego para soberbios, para egocéntricos, ¿no? Porque mientras más vas ganando, más te crees intelectual o más te haces insuperable, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que te baje los pies, que te aterrice esa nube donde estás. Y es por eso que el ajedrez está padre, es interesante, ¿no? No es un juego de azar, pero tampoco no hay que tomarlo como algo aburrido, sino que todo lo contrario, puede resultar emocionante. Bueno, ya para los muy geek no se entenderá, ¿no? Cómo es que se emociona uno viendo unas partidas de ajedrez o jugando uno solo, igual como nosotros nos podemos hundir en nuestra propia miseria, porque en el ajedrez no hay de otra. O sea, si te equivocas fue por tus cajeteadas, ¿no? Así que para aquellos que no saben cómo es que se juega el ajedrez, pues consiste jugando de dos personas. Hay 16 piezas blancas y 16 negras, de las cuales se equilibran por 8 piezas de peones. Hay 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. El objetivo del juego es capturar al rey, o sea, dejarlos en movimientos, y en el transcurso de la partida se van a ir comiendo las piezas, ¿no? Se van a ir quitando. Los peones avanzan hacia enfrente. Al principio es opcional que puedan avanzar 2 casillas y comen de lado, ¿no? Si hay una pieza enfrente, pues no la pueden saltar o cosas así, ¿no? No es como bueno, como las damas, ¿no? Pero ya cada quien. Pero también está el alfil, que el alfil se mueve en una diagonal hacia donde quiera, mientras igual no hay una pieza enfrente. Está la torre, que se mueve en horizontal o vertical por todo el tablero. Y está la dama o reina, que se mueve por donde le plazca, ¿no? En horizontal, en diagonal o en vertical. También está el caballo, no menos importante, está el caballo, que se mueve en L, 3 casillas, 3 cuadritos, igual hacia donde quiera, pero en L. Y pues está el rey, ¿no? El chacas, el principal del juego, y el cual no debe ser capturado. También pues el rey es una pieza activa. Algunos piensan que nomás el rey sirve para mandar a todos como carne de cañón, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir repasando cómo es que el ajedrez va cambiando, ¿no? El ajedrez sabemos que tiene unos orígenes, digamos, militares, pero eso lo vamos a ir explicando. Los antecedentes del ajedrez nos remontan al reino de Hind, o sea, en la India en el siglo VI, en una leyenda sacada del libro de los reyes, escrito por el poeta Ferdowsi, menciona que había un vato, ¿no? Indio, bueno, del reino de Hind, que fue con los persas a hacer un intercambio de cortesías y de regalos, ¿no? En una de esas saca un tablero, ¡pum!, se lo pone a los reyes a los gobernantes persas, y les dice que resuelva este misterio, el rey de Hind le pagará tributos a ustedes, ¿no? Pero si no, significa que pues su intelecto es inferior al del reino de Hind, ¿no? Y también sobre esta misma leyenda
se narra en este mismo libro de los Reyes que el juego tiene su origen con su antecesor, el Chaturanga, que esto significa 4 divisiones, de las cuales, según comienzan, igual con otro tipo de leyenda, ¿no? Que dos hermanos se peleaban el trono de Hind, que era Gab y Talha. Uno murió en una guerra, que es Talha, y su madre le recriminó cómo es que pasó esto, cómo es posible que haya muerto Talha, ¿no? Y Gab lo que hace es recrear la batalla en un tablero, ¿no? Con unas piezas de marfil, agarra y dice, no, mamá, este fue el show, y así es como empezó este juego, ¿no? Este juego de estrategia militar llamado Chaturanga. Este juego se componía por el cuerpo de un ejército, que era la infantería, la caballería, los elefantes y los carros. Eh, a la cultura india se le debe mucho que su adoración por los elefantes, ¿no? Y que los elefantes andan por donde quiera. Pero no me imagino, la verdad, los elefantes en un campo de batalla, ¿no? O sea, porque no son muy rápidos que digamos. A lo mejor eran elefantes tácticos, ¿no? Elefantes entrenados que desde las trampas lanzaban, no sé, municiones. Pero bueno, el Chaturanga, como lo había mencionado, significa 4 divisiones. Entonces, este juego se podía jugar de 4 personas, de los cuales constaban con estas piezas que, pues, a lo conocemos ahora el ajedrez. Los elefantes pues, eran los alfiles y los carros eran las torres, ¿no? Y ya por la infantería eran los peones y por los caballos, por la caballería, los caballos. Entonces, este juego procede desde la India, pero por una conquista persa en el siglo VII, es que pues también les gustó el rollo, ¿no? Les gustó cómo es que se hacía pues esta dinámica. El chiste del chaturanga era eliminar a los reyes adversarios. Tu compañero era el que estaba enfrente del tablero y tus enemigos eran los que estaban al lado. Entonces, cómo se dividía este juego, se dividía en 8 piezas, de las cuales constaba en 4 soldados, en los de infantería, una torre, un caballo, un elefante y un rey o rajá, ¿no? Cuando el rey adversario ya era rendido o perdía, las piezas restantes se pasaban hacia el lado y se convertía pues en un juego de 2 contra 1, ¿no? Entonces, con esto tenemos los principales indicios de lo que conocemos como el chaturanga, este nombre exótico. Pero bueno, entonces del persa, de los persas, procede también la expresión shakmat, que significa el rey está acabado. Entonces, lo que nosotros conocemos como checkmate o jaque mate, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a Europa este juego? Llega entre los años 700 y 900, más o menos por ahí con la conquista del Islam hacia la península ibérica, lo que conocemos por España, y también entre los intercambios, digamos, pasajeros en las rutas comerciales como la ruta de la seda. Recordemos que en la Edad Media va a influir mucho este comercio euroasiático, principalmente, por ejemplo, en los puertos de Venecia, en los puertos de Florencia, que es por eso mismo que en España e Italia va a ser como los principales puntos para que este juego se empiece a desarrollar. Los cruzados, cuando regresaban de Tierra Santa después de las batallas que se daban en Jerusalén, ¿no? eh, eh, también aprendían a jugar pues este juego. Para esto va a ser importante Alfonso X, el sabio, el rey de Castilla, va a traducir lo que se escribía en árabe, y para poder entender cómo es que se jugaba este show, ¿no? Entonces, durante la Edad Media se puede pensar que es una época de oscurantismo, pero el ajedrez fue todo lo contrario, ¿no?
Fue una época donde se empezó a formar, se empezó a formalizar, aunque no fue del todo, digamos, práctico, ya hasta el final de la Edad Media, pero lo explicaremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, los alfiles y las reinas, o las damas, más bien, eran piezas relativamente débiles, ya que no podían avanzar hacia sus anchas, ¿no? Como ahí se le conoce, sino que se avanzaba casilla por casilla y eso volvía el juego más tedioso y más complicado de entender. Más bien no complicado de entender, complicado de jugar, pues. Y bueno, a la península ibérica llega este juego a partir pues del Islam, ¿no? Que se instala el califato de Córdoba por 7 siglos, una larga estadía en la península ibérica y que los reinos principalmente de Castilla, de León, intentan recuperar la península, donde tuvieron diferentes intercambios culturales, por ejemplo, en el comercio, en la arquitectura, se dejó de usar el semicírculo gótico para la construcción de puentes, acueductos, iglesias, para cambiarse a con un tipo cono, para darle una mayor fortaleza a este tipo de edificaciones. Entonces, los árabes también van a adaptar las reglas del juego a su idioma, ¿no? El nombre del juego lo adaptan a su idioma, llamarlo Shantraj. Igual hicieron los persas con los indios, ¿no? Que adaptaron las reglas a su idioma y, y conforme a la propagación hacia Occidente se le va a conocer como Al-Sadraz o Al-Shadraz y de ahí hasta conocerlo como ajedrez. Entonces, de ahí, una vez que ya se estableció, es un juego muy popular en la aristocracia. O sea que los príncipes, los reyes, se empezó a popularizar este tipo de juegos, también en las plazas públicas. Se habla, por ejemplo, de las piezas de Carlomagno, que era un ajedrez bellísimo de mármol, este gran emperador del país de los francos. Entonces, principalmente los dos puntos que le había mencionado están en España y Venecia, perdón, en España y Florencia, por este intercambio cultural que se dio en la Edad Media con la expansión también de los árabes, ¿no? Entonces, en este revoleteo, en esta, digamos, globalización, en este traslado euroasiático, es que se da el ajedrez. Eh, el padre del ajedrez moderno, el que las reglas están instituidas, hasta donde las conocemos, es a partir de Ruy López de Segura, que este hombre será conocido como el primer campeón, digamos, oficial, y que va a escribir el libro de la invención liberal y el arte del juego de ajedrez, donde se considera base fundamental para poder jugarlo, ¿no? También en la primera parte del libro se habla de algunas triquiñuelas, algunas chicanadas que podían hacer, ¿no? Por ejemplo, si están jugando a la luz del día, procurar que al oponente esté bajo el sol, ¿no? Como si fuera casi, casi como el libro del arte de la guerra. Pero también la segunda parte nos habla de estrategias y tácticas para jugar ajedrez. Por ejemplo, la apertura que se le conoce como la española, que es la de Ruy López, es en honor a él, ¿no? Entonces, Ruy López es un clérigo, es un sacerdote, también va a ser un consejero del gran Felipe II, aquel también que decía que en su reino no se pone el sol, ¿no? Aludiendo que ya pasando en el siglo XV, entre el siglo XV o siglo XIV, ya acabando la Edad Media, ya vamos a pasar a la Edad Moderna, donde este vato decía que en su imperio no se ponía el sol porque ya había conquistado la mayor parte de las Indias occidentales, ¿no? De las Américas.
En 1575, curiosamente, Felipe II va a organizar el primer torneo internacional de Madrid, donde va a participar Roy López, Alfonso Cerón y los italianos Leonardo Cutri, Paulo Boy, acompañados de Leonardo Giolo Cesare Polerio, ¿no? Polerio. Y el primer reglamento impreso fue publicado por François Philidor con el título Análisis del ajedrez en 1749. Obviamente tiene pues un título en francés, pero no lo voy a decir. Y así las reglas que conocemos fueron estudiadas por Roy López, también que va a poner algunos aspectos importantes como la captura del paso o, o también, por ejemplo, la práctica a la ciega, ¿no? O sea que jugaba a ciegas y contra un oponente, literalmente. Entonces, también en este transcurso a la dama se le empieza a dar, y al alfil se le empieza a dar un mayor protagonismo, ya dejan de ser piezas no tan chafas para empezar a constituirse el ajedrez moderno, ¿no? Y ya pues nos saltamos hasta lo que conocemos como nuestro contemporaneidad, en las décadas de los años 1950 y 1960, en este periodo de entreguerras principalmente que pasa una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y pasamos a la Guerra Fría, la Unión Soviética, la URSS, va a ser este demonio, ¿no? Donde sus jugadores siempre van a estar dominando, van a ser los más temidos del mundo. Una vez, por ejemplo, se organizó un torneo entre 1951 y 1969, donde los ciudadanos soviéticos llegaron a organizar un equipo de soviéticos contra el resto del mundo, ¿no? Mientras los soviéticos dominaban en el ajedrez, pues Estados Unidos ya le estaba ganando la partida, pues allá en la luna, ¿no? Así que, pues alguna victoria de tener. Lo interesante de este juego, que a pesar de ser un juego milenario y que es estratégico y que causa mucha, digamos, controversia, pues no es un juego olímpico. En Sydney 2000 se da una partida de exhibición, pero este juego nomás se limitó a eso. Ya de más adelante no ha formado parte del Comité Olímpico Internacional. Esperemos que más adelante se incorpore, ¿no? Por ejemplo, ya así como se incorporó el skateboard, se habla también de los key sports, de los juegos digitales, y por qué no darle una oportunidad al ajedrez, ¿no? En esta fiesta, esta fiesta mundial que pues es las Olimpiadas. Ya nomás para concluir, me gustaría compartir mi experiencia jugando ajedrez. La verdad es que no soy ningún experto, todo lo contrario, soy un amateur aficionado que le interesa, pues no más como ejercicio, pues hoy sí, de mamador intelectual. Y pues yo empecé jugando como a los 10 años ahí con los amigos, ni siquiera jugamos bien, o sea, nos inventamos las reglas, la dama no podía pasar más de la mitad del tablero, ¿no? O los peones comían de lado como si fueran un juego de damas, o que el rey podía moverse hacia donde quiera, pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, fui aprendiendo que, no, pues así no se juega, ¿no? Qué desastre estábamos haciendo. Y fue también gracias a un compilla y de la secundaria que nunca le gané y espero alguna vez, pues, que me dé la revancha. Que me empezó a gustar el ajedrez. O sea, yo empecé de manera empírica a poder analizar y poder entender cómo es que se jugaba. Y hasta la fecha, pues tampoco no es que sepa mucho, pero sí me interesa pues avanzar, ¿no? Más que es más que sea un pasatiempo, sí me gustaría ahogar más en el asunto, pero ya será, hay que darle tiempo al tiempo. Muy bien, gracias por haber escuchado este episodio, gracias por llegar hasta aquí y espero que nos podamos ver en otra oportunidad.